¿Cómo están, querida familia? Buenas tardes. Ah, Voy a presentarme. Mi nombre es Moisés Pérez. Para los que nos ven por este medio de la internet, también quiero decirle que mi nombre es Moisés. Y yo soy miembro de aquí de la iglesia de Village y vine hace 2 años y el Señor ha estado tratando con mi vida. Entonces, bien importante que Dios, en esta iglesia tan pequeña, estamos encontrando de que Dios nos está usando para hacer misión. Nosotros mismos estamos haciendo misión aquí en Plano y entonces la idea es que Dios nos use de todas maneras, con los talentos, con las habilidades, con lo que servimos, pero lo más importante es servir a un Dios que sabe que Él tiene respuesta para todas nuestras necesidades, para todas nuestras aflicciones, para todos nuestros miedos. Entonces, les quiero comentar algo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana, y es que nosotros, Dios nos ha criado o nos ha diseñado para vivir en comunidad. Todos necesitamos la comunidad. Hoy día justamente estábamos en Aurora, estábamos orando por la ciudad de Aurora y habían varias personas de diferentes países, y eso a mí me impacta porque el simple hecho de que nosotros seamos una luz o la sal del mundo, donde quiera que vayamos, puede ser aquí en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, a donde quiera que vayamos, Dios nos está llamando a que seamos la luz, que haya un avivamiento en nuestro corazón, y el deseo es que nosotros mismos seamos la fuente de paz, de amor, de misericordia, y porque fuimos alcanzados por un Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y yo soy un claro ejemplo de eso, porque Dios me rescató, me trajo a una familia y ahora me hace vivir en una comunidad. Entonces ustedes son mi familia. Yo me emociono cuando estoy aquí, le digo, esta oportunidad que tú me estás dando es por tu gracia, por tu misericordia, porque de dónde Dios me sacó y hasta dónde Dios me ha traído. Y lo que va a seguir haciendo, así como lo está haciendo conmigo, lo va a hacer también con cada uno de ustedes. Entonces el deseo de nuestro Dios es que busquemos a Él en todo tiempo, y en los momentos, muchas veces, cuando conocemos realmente el plan de Dios para nuestras vidas, a veces pasamos por dificultades y a veces no los quisiéramos pasar, pero en medio de eso es cuando clamamos a un Dios grande, poderoso, y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces para empezar, les voy a pedir un favor y díganle al que está a su lado: Dios nos ha hecho o nos ha diseñado para vivir en comunidad. Dile al que está a tu lado. Entonces, con esto en mente, vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde. Señor, te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que uses mis labios para proclamar tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra a nuestro corazón y nos muestra, Señor, que tú tienes planes para nuestra vida. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú me uses como un instrumento, Señor, para traer tu palabra. Señor, quítame tú de aquí, Señor, y habla tú, Señor. Pido por el poder de tu Espíritu Santo. Pido, Señor, que toda la palabra que salga de mi boca sea para edificar, para traer amor a tu pueblo, para traer esperanza, para traer unidad, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces hoy vamos a estar hablando, la semana pasada el hermano Juan estaba hablando del yugo desigual. Qué mensaje tan impactante. Si yo les invito a que si no lo han visto, que lo vean, o si no, que lo lean. Está en 2 de Corintios, del capítulo 6, creo que es del 14 en adelante. Es un mensaje bien importante. Pero hoy vamos a hablar acerca de 2 de Corintios, que está si me pueden acompañar en su Biblia, está en el capítulo 7, y vamos a estar hablando del versículo 2 al versículo 16.
Entonces, el mensaje yo le he puesto 3 títulos. El primer título es El arte de restaurar y la alegría en medio de las dificultades y el arrepentimiento genuino. Entonces vamos a empezar con el arte de restaurar. Primeramente quiero dejarles saber que Dios es el gran restaurador. Mira, cuando estés cansado, triste, deprimido, puedes confiar en que Dios nos restaura. Y eso lo puedo ver yo en mi vida. Entonces aquí me tomé el permiso de buscar unos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la restauración. Están las promesas de restauración, lo vemos en Joel 2:25 y dice: y yo os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. También tenemos la restauración del alma. ¿Qué es la restauración del alma? En el Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces es una parte de la restauración, pero también yo lo he clasificado en 3 partes. Entonces la primera parte es la restauración y está en el Segunda de Corintios del capítulo 7 del versículo 2 al versículo 5. Entonces vayamos allá, que dice así: por favor, ábranos su corazón, no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Entonces Pablo aquí está hablando estaba hablando a los corintios, porque él había mandado una carta y la carta había sido un poco severa. Entonces lo que él quería es la restauración de la comunidad. Entonces le estaba hablando a la comunidad de los corintios, porque él sabía que la comunidad nos necesitamos unos a otros. Cuando nos necesitamos unos a otros, estoy hablando de que, por ejemplo, aquí, todos somos útiles en las manos del Señor. Si cantamos, si servimos ahí atrás, si predicamos la palabra de Dios, todos tenemos un rol en los caminos del Señor. Entonces, cuando yo hablo de restauración, muchas veces puede haber ciertas cosas que a uno no le agrada, a otro no le agrada, o uno se fue de la iglesia porque algo no le gustó, o aquí estamos sirviendo y alguien lo hizo de una manera y no le gustó cómo lo hace, pero a mí me gusta de esta manera. Entonces, Dios quiere que vivamos en unidad, y la unidad es bien importante. Por eso Pablo les estaba diciendo a que por favor abran su corazón. ¿Y por qué es tan importante cuando uno quiere compartir la palabra de Dios y que alguien abra su corazón? Miren, la semana pasada estábamos en Sandwich y nuestro deseo más importante para nosotros allá era tocar las puertas, pero no solo eso, nuestro deseo más bien nada era que la gente pudiera escucharnos. Y entonces ya uno va con el deseo de que alguien te escuche, que abra tu corazón, que abra su corazón. Y justo estábamos allí y entonces estaba alguien y salió y dice: estaba esperando este momento. Este momento nunca se me va a olvidar en mi vida, nos estaba contando. Y la razón es que ella estaba diciendo: yo estoy orando porque estoy buscando una iglesia. Entonces me voy a reservar el nombre porque es un testimonio bien impactante. Ella nos empezó a contar qué es lo que había pasado en su vida y cómo había vivido en su vida, qué dificultades tuvo, quién la despreció, por qué la despreció. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo permite, a veces uno va a compartir, pero a veces la gente quiere también compartir su historia. Y yo decía: wow, esta historia es tan impactante, tan interesante. Y la Señora nos abrió su corazón. Y es lo que estaba haciendo Pablo aquí con ellos, que abrieran su corazón
Por eso le decía en el capítulo 2 en adelante, dice, por favor, ábranos su corazón, no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Ese es el deseo era el deseo de Pablo, y es el deseo de cada uno de nosotros. Tú como padre de familia, cuando estás tratando con tus hijos, de pronto tú les regañas o tú les quieres guiar y de pronto ellos no se dejan, o uno ya abandonó y se fue por otro lado, pero al final de cuentas, ese regaño que tú le hiciste o ese llamado de atención después resulta en bien para esa persona, porque tú quieres verlo feliz, que tengan un futuro y una esperanza. Es lo que tú como padre o yo como amigo quiero que mis amigos también salgan adelante. Y ese es el deseo, de un deseo por los demás, para que los demás tengamos, echarnos porras como hermanos, como amigos. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, a veces, si alguien ya empezó a abrir otro, yo quiero abrir ese mismo negocio, en lugar de decir, Señor, bendice a esta persona. Entonces nuestro corazón empieza a ver ese deseo por el bien de los demás, por la comunidad. Tú quieres ver que los demás estén también de alguna manera sobresaliendo. Y nuestro pueblo hispano necesitamos echarnos porras unos con otros. Si alguien se está levantando, orar por esa persona, bendecirlo y decirle, el Señor que te guíe, yo te voy a dar los ejemplos, las ideas, la forma como le hice. Y ese es el deseo, y ese era el deseo de Pablo, que la iglesia se estuvieran contentos, porque estaban en desunión. La iglesia se estaba yendo por un lado porque habían llegado unos pastores que estaban predicando otro evangelio, y la iglesia se estaba desintegrando. Y el deseo de Pablo era que la iglesia siga para adelante. Entonces, por eso el compañerismo es necesario. Mira, era necesario en los días de Pablo, y hoy en día es muy esencial, porque durante el día nosotros apenas tenemos día para nosotros. Nos levantamos, hay muchas responsabilidades. Tú te levantas en la mañana y tienes tus hijos o tienes tu trabajo y llegas a la tarde y estás pensando en tu familia, y no está mal, pero también tenemos que pensar en la comunidad, en los demás. Por eso yo les animo, y este es un punto bien importante. Mire, por ejemplo, el momento más importante de nuestra vida es cuando nos juntamos en comunidad. Por eso es importante tener un grupo pequeño de comunidad. Y ahí es para cuando venimos y decimos, yo quiero que oren por mí, estoy pasando esta necesidad. Claro, nuestra comunidad no tiene que ser un club social, tiene que ser un ambiente donde se hable la palabra de Dios, se ore unos por otros, y es ahí donde nosotros traemos nuestras necesidades a este grupo y decimos, yo quiero que estén orando por mi vida, yo quiero que estén orando por mí, por lo que estoy pasando. De pronto estamos pasando situaciones difíciles, y no podemos ir a un psicólogo te puede, digamos, tú puedes ir a pagar los $100 al psicólogo, pero al final de cuentas regresas igual. Pero en un grupo de comunidades, cuando venimos y oramos y le pedimos al Señor, porque la oración tiene mucho poder, y yo les animo, porque últimamente yo estoy experimentando el amor, el poder de Dios a través de la oración. Y me gusta porque yo digo, cuando me levanto, Señor, gracias por un día más, gracias por este trabajo que tú me has confiado, gracias porque tú me das la oportunidad de estar aquí. Estoy aquí por su gracia, por su misericordia, porque el Señor, de la vida que yo vivía, una vida desordenada, Dios me empezó a tratar con mi corazón. Y fue un proceso, o sea, no fue fácil. Dios empezó a tratar conmigo. Y yo te digo esto porque así como trató conmigo, trata con todos nosotros. Y no se trata de mí, no se trata de lo que yo les estoy, se trata de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces era el deseo de Pablo era también lo mismo, que todos que tengan una esperanza y que vivamos en comunidad. Ese era el deseo de Pablo. Entonces también me tomé este pasaje que está en el Salmo 133, del 1 al 3, que dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón,
que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y eso es donde el Señor quiere que convivamos unos con otros. Y terminando eso pasamos a la alegría en medio de las dificultades. Y para eso vamos a seguir en el capítulo 5 al 9, que dice así: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría igual que la noticia que nos trajo del ánimo que Él recibió de ustedes cuando nos dijo: cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son. Me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Es de la carta que yo les estaba diciendo, de las cartas de Pablo a los Corintios. Les había mandado esta carta y al principio fue un poco severo, porque ellos no lo tomaron como con buen ánimo. Y entonces fue la razón por que mandó a Tito, y para ser un buen... Tito fue un buen colaborador, fue un buen ayudante de Pablo. Pero también me quiero enfocar un poquito en lo que es en el capítulo 6, que dice: pero Dios, quien alienta a los desanimados nos alentó con la llegada de Tito. Entonces me gustaría que me acompañen, o si pueden, o yo se los voy a explicar. Está en Mateo 5:3. Y Dios dice, porque Dios Pablo le está diciendo que estaba desanimado de alguna manera, pero aquí la palabra de Dios nos dice que, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Entonces eso fue bien importante para Pablo en ese momento, pero muchas veces Dios también nos alienta de muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo 5 dice, en el capítulo 3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y ese es el deseo de Dios. Nos consuela en todo tiempo. Dios es un Dios de consolación. Entonces vamos a seguir con en la parte que es el arrepentimiento genuino. Entonces el arrepentimiento genuino, quiero contarte una historia que está en la Biblia. Está aquí vemos el arrepentimiento. Primeramente quiero hablarte del arrepentimiento de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús. Eso está en Mateo 26, del capítulo 69 al 75. Y la historia es interesante porque Pedro era un personaje colérico, era un personaje que cuando estaba con Jesús todo decía que sí, porque incluso Pedro le dijo a Jesús: si vas a la cárcel, yo voy contigo, yo voy a morir contigo, yo voy a ir contigo. Y resulta que en esta parte que te voy a contar del arrepentimiento es la historia de Pedro. Entonces esta historia está en Mateo 26, del 69 al 75, y dice que Pedro estaba fuera en el patio, estaba sentado en el patio, y se le acercó una sirvienta y le dijo: tú estabas con Jesús de Nazaret, o Jesús de Galilea. Y entonces él le dijo: no sé de qué estás hablando. Y entonces Pedro se levantó de ahí de donde estaba sentado y se salió un poco más del patio. Y se le acercó otra sirvienta y le dice: tú estabas con Jesús de Nazaret. Y él le dijo: no conozco a ese hombre. Y después después que estaba ahí, se le acercaron otras personas
y llegaron a donde estaba Pedro y le dijeron: tú estabas con Jesús de Nazaret, porque tu forma de hablar te delata. Entonces Pedro lo negó por tercera vez y le dijo: yo no conozco a ese hombre, no sé de qué me están hablando. Entonces cuando por tercera vez que él dijo esto, al instante cantó el gallo y se acordó cuando Jesús le dijo: cuando el gallo cante me negarás 3 veces. Y cuando Pedro vino eso a su mente, se sintió triste y empezó a maldecir y se salió corriendo y cuando se salió empezó a llorar amargamente porque había negado a su Señor, había negado a Dios, había negado a su amigo, y él se arrepintió, pero su arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino. Y por el otro lado tenemos la vida de Judas que entregó a nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Mateo 27, del capítulo 1 al capítulo 5. Estaban los principales sacerdotes, tomaron a Jesús, lo agarraron y lo llevaron hacia el gobernador Poncio Pilato. Entonces cuando están en frente de Poncio Pilato y ya habían agarrado a Jesús, entonces viene Judas y dicen: no le hagan nada a ese hombre, él es inocente. Entonces ellos le respondieron: eso a nosotros qué nos importa, ese es tu problema. Entonces lo que pasó con Judas es de que él no se arrepintió, él tuvo remordimiento. Y al tener remordimiento, lo que pasó es que se fue, agarró la soga y se colgó. Entonces ahí no hubo arrepentimiento, lo que hubo fue remordimiento. Entonces Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos. Y una cosa que bien importante, que no sé cuánto tiempo lleven ustedes de creyentes, o yo mismo, o muchos llevamos de creyentes quizás un día, un año, pero hay acciones todavía que en nuestro interior todavía estamos caminando hacia la santidad para ver al Dios grande, santo, santo, santo. Pero también tenemos que nosotros tomar acción de nuestra propia vida. Por ejemplo, están las acciones rectas: dejar de mentir. Si antes mentías, ahora ya no mientes. Y mucha gente dice: no, pues una mentirita blanca. Para Dios esa mentirita ya es pecado, cualquier mentira es pecado. O la gente que dice, o la gente que antes le gustaba agarrar cosas, robar, entonces ahora ya trabaja y ya se dedica a trabajar y a vivir honestamente. Y también está la generosidad y la compasión. Y dice: compartir la túnica y comida con los que no tienen. Eso lo encontramos en Lucas del 8 al 11. Dice: haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y eso es lo que Dios nos llama a compartir, lo que ya Dios nos ha dado, y ya sea en ropa, o ya sea en comida, o ya sea en necesidades. Y me llama mucho la atención porque hay necesidades por todos lados. Y la forma es en qué momento Dios nos ha dado talentos y habilidades. Y probablemente no pueda ser con monedas o con dinero, pero de pronto Dios te ha dado un talento y Dios quiere que tú bendigas a cierta persona. Entonces tenemos que poner nuestros talentos y habilidades para llevar la bendición a esa persona. Y Dios también nos llama a vivir con integridad y dar con integridad. Y al final podemos ver que la confesión y la restitución, reconocer los pecados y reparar el daño causado a otros. Y ya para ir concluyendo, les quiero hablar acerca del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Después de que pasa todo del contentamiento, después de las aflicciones, después de la comunidad, todos ya vivimos con el deseo de apoyarnos unos con otros, y después que ya hemos superado nuestras luchas, o ya hemos perdonado a alguien que nos ha herido, o a alguien que nos ha lastimado, o nosotros mismos hemos lastimado a alguien, entonces ya una vez que primero se la entregamos a Dios, que Dios nos perdone, o que Dios perdone a cierta persona.
Y de pronto en este momento te está llegando a tu corazón, a tu mente, alguna persona que quizás te hizo daño, quizás en tu niñez, quizás en tu familia, quizás en tu trabajo, quizás alguien te ofendió. Entonces, yo te quiero pedir en esta tarde que tú traigas a tu memoria y que tú le pidas al Señor y diles: Señor, yo te quiero que tú bendigas hasta cierta persona o a cierto familiar que quizás causó daño en tu corazón. Porque lo que causa el daño en el corazón empieza a haber una raíz de amargura. Y cuando hay una raíz de amargura, la persona misma no siente paz, no siente tranquilidad y no hay gozo. Y te quiero hablar de los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya para ir terminando, para concluir, quiero hablarte acerca de una historia bien interesante que yo experimenté. Mira, cuando estaba en Nueva Orleans, nosotros, la idea de ir para allá era evangelizar, pero había una tarde, la primera tarde que nosotros salimos a evangelizar, yo me sentía un poquito, de alguna manera un poquito triste, porque dije, llegué hasta aquí y para no hacer nada, porque yo veía cómo los demás estaban evangelizando. Entonces el siguiente día, justo antes de salir, entonces estaba predicando un pastor y él nos estaba dando como más o menos ideas. Entonces cuando llegamos, el segundo día, cuando llegamos a este lugar, él nos dijo, antes de que tú llegues a este lugar y sientes que no puedes hacer nada, lo único que tienes que hacer es orar y pedir al Espíritu Santo que se mueva, que tú te pares en ese lugar y que empieces a caminar si ves que no está pasando nada. Entonces yo iba un poquito triste, un poquito frustrado y sabía que no estaba haciendo nada. Entonces en el momento que yo llegué se me vinieron esas palabras a mi mente y empecé a recordar, tengo que empezar a orar. Y lo único que yo pude hacer es empezar a orar en ese lugar, en ese ambiente. Y cuando empecé a orar, empecé a tener como ánimos de compartir la palabra de Dios. Entonces empecé a tener deseos de dar los folletos y al mismo tiempo empezar a hablar. Como decía Santiago, hasta las piedras, si Dios no nos usa o no nos dejamos usar, hasta las piedras van a hablar por nosotros. Entonces yo le empecé a pedir al Señor que me empezara, que trajera ese fuego a mi corazón. Entonces cuando yo empecé a orar, empecé a sentir ese deseo de dar los folletos, de empezar a bendecir a la gente. Y justo en ese momento apareció un señor chileno. Y le digo, ¿puedo compartir la palabra? Digo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, mi nombre es Moisés. ¿Y cuál es el de usted? Bueno, pues mi nombre es Juan. Y él mismo se empezó a reír. Dice, Juan y Moisés. Dice, y la cosa es de que cuando yo estamos hablando, el Espíritu Santo me volvió a recordar, no digas nada, solo escucha. Y me dice, tú eres la sexta persona que ha hablado hoy conmigo. Y le digo, sí, entonces, y él me empezó a contar su historia. Resulta que cuando él era niño, fue a una iglesia, pero ellos eran tan pobres que no tenían para poder vestirse de una manera decente. Entonces, cuando él entró a esta iglesia, lo quedaron viendo muy feo y se burlaron de él, el famoso bullying. Por eso nosotros tenemos que, en lugar de ser bullying, tenemos que apoyar a todas las personas y amarlos de la forma como ellos son. Entonces cuando él entró, se sintió rechazado por sus amigos o por estas personas. Y desde entonces él ya no regresó a la iglesia. Y eso era de niño. Y después me siguió contando la historia de que ellos eran pobres, de que había drogadicción en su hogar, en su casa. Y me decía nosotros hemos pasado tantas cosas tan difíciles, pero una cosa que él no podía olvidar es de que alguien lo había rechazado dentro de una iglesia por su forma de vestir. Entonces eso me hizo pensar a mí, esa historia es interesante. Entonces mi deseo yo le dije, tú vas a regresar a Atlanta y yo voy a regresar a Chicago, pero ya Dios está trabajando en tu corazón y voy a orar por ti y vamos a orar por él. Porque así como él está allí, hay personas alrededor del mundo que están esperando a contar su historia de difícil que ha sido, o de pronto que alguien fue maltratado de la iglesia en su hogar,
o fuera de su hogar. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos la luz, que vayamos y escuchemos las historias de estas personas, porque ellos quieren ser escuchadas y también quieren conocer el amor de Dios, que el amor que restaura, el amor que hace que otra vez tengamos esperanza y vida eterna, porque Dios nos llama para que tengamos vida y vida en abundancia. Y una cosa que el enemigo hace viene para robar, matar y destruir, pero Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Es el deseo de nuestro Dios. Entonces, les doy gracias a Dios porque me hayan acompañado esta tarde y vamos a terminar en oración.